Hola, me invitaron a que fuera ayer en Medellín a hacer una charla para escritores antioqueños sobre las nuevas tecnologías y el futuro de la literatura. Y, y di la charla, y dejemos de llamar a eso charla. Hice un discurso, hice una presentación, no es una charla porque no estaba charlando en ese momento con nadie en realidad. Es como un eufemismo porque está mal que una persona hable sola y dé algo a los otros, ¿no? Me imagino que dicen compartí una charla, no, no compartí nada, dije algo, pero bueno, entonces me invitaron y gracias por la invitación y lo pasé muy bien a hablar durante un rato sobre las nuevas tecnologías y la escritura. Y es un tema que a mí me parece aburridísimo y agradecí por tanto que me pusieran a hacerlo porque de lo contrario no lo habría hecho nunca. Estaba postergando este monólogo sobre la inteligencia artificial porque me parece que es un poco tramposo también ponernos a pensar a las personas que pensamos, ponernos a pensar en la inteligencia artificial. Es simplemente un procesador ahí de datos, es el archivo. Y estamos hablando infinitamente sobre qué es y qué hace y si nos va a reemplazar o no. Y me parece que en eso mismo hay una trampa. Cuando se inventó la imprenta, estuvimos hablando durante un rato sobre la imprenta, hace unos cuantos siglos, y el otro día de hecho leí algo de Brown en el que decía, relacionaba la imprenta con la expansión de las mentiras. De Thomas Brown, pero en fin. Nunca habíamos hablado, yo creo, tanto de una invención que se relacionaba con la escritura como ahora. Y creo, como digo, que estamos cayendo en la trampa de hablar demasiado de eso. Y lo creo que es una trampa sobre todo porque nada que haya leído yo sobre inteligencia artificial es interesante o gracioso o tiene gracia. Y entonces, como que la inteligencia artificial nos está poniendo esa primera trampa de escribir de maneras gastadas, aburridoras e inanes sobre un tema de la muerte. Hablar de maneras muertas sobre un tema de la muerte como si quisiera demostrarnos que nuestra literatura está cansada. Y entonces nos hace no hablar sobre cosas que sí existen, sobre la realidad. Entonces, por eso quería evitar hablar de ChatGPT y de esas cosas, pero lo hice y entonces aquí vuelvo a hacerlo al día siguiente. Eh, Hablaba sobre las redes sociales y la inteligencia artificial, que son estas dos instituciones relacionadas con la tecnología que más han incidido en la producción literaria, por así llamarla, y las redes sociales pues nos hacen escribir de ciertas maneras. La conciencia de que hay un público instantáneo y enorme o potencialmente enorme nos hace decir las cosas con cierta, creo yo, condescendencia, pero también siempre con la vanidad de estar instantáneamente publicados, es decir, con la vanidad de la publicidad. Pero no voy a hablar mucho ahora, tal vez en otra ocasión más, de las redes sociales, que además pues nos imponen sus formatos, por ejemplo, de extensión en Twitter, y nos imponen un público mmm, poco sensibilizado con la ironía y con el matiz, un público que se impone el prejuicio con respecto al autor antes de leer el mensaje. En fin, pero no voy a hablar ahora de eso, como dije, sino de la inteligencia artificial, de estos modelos conversacionales de inteligencia artificial que dan respuesta y redactan textos y dan información, como ChatGPT. Se trata de una escritura que aparece mágicamente. Como decía hace poco mi colega Daniela Maldonado, lo principal de este modelo de la inteligencia artificial, de estos textos que se piden y se entregan enseguida, es que son magia. Y cuando ella dijo esto, yo pensé enseguida en la escena del libro de Daniel en el Antiguo Testamento,
del festín de Baltasar, del banquete de Baltasar, hay un cuadro de Rembrandt que pueden mirar, en el que aparecen unos dedos misteriosamente en medio del banquete y escriben unas palabras cifradas. Las escriben ahí en el banquete. Y entonces tienen que llamar a Daniel, que es el intérprete y el lector inspirado por Dios, para que diga qué significan esas palabras. Y resulta que el mensaje que esas palabras están dando es un mensaje sobre la muerte del anfitrión del banquete, que efectivamente al día siguiente es destruido. Y entonces me parece interesante relacionar ese ChatGPT con esos dedos sin mano que escriben, pero que escriben y que en el texto de Daniel están escribiendo una profecía, mientras que en los textos de las pantallas, que son distintas de la pared en la que se escribe, en los textos de las pantallas están escribiendo es un constante reflejo y esencialmente una falsa novedad. La escritura del ChatGPT es una escritura que aparece sola y sin tiempo, aparece instantáneamente. La gente pide: ChatGPT, hazme una presentación sobre no sé qué, y enseguida aparece esa presentación. Entonces su rasgo principal es que no tiene tiempo, que está de hecho negando el tiempo en la construcción. El camino de nuestra civilización ha sido el camino de alargar el tiempo y eliminar la distancia, de acortar los caminos. Tanto las telecomunicaciones como los medios de transporte, que son cada vez más rápidos y que abarcan más territorio, tienden a hacer eso, que se pueda llegar más lejos en menos tiempo, es decir, que se borre la distancia, es decir, que el mundo se haga más pequeño para que nuestra vida parezca más larga, porque si en tu vida tú alcanzas a ir a la China 40 veces, eso sería equivalente a vivir en otro momento de la humanidad 400 años, ¿no? Entonces, el simulacro de una vida más larga tiene que ver con los avances y los inventos de la tecnología que es básicamente de telecomunicaciones y transportes. Bien. Pero existe la escritura, y quienes nos dedicamos a escribir sabemos que escribir es el tiempo que se mete en escribir. Escribir es ponerse a escribir. Y fíjense en ese verbo que hoy les decía a mis estudiantes del taller de escritura, en ese ponerse a. ¿En qué consiste ponerse a escribir? Tener unas ideas y luego aquello que parece oscuro y compacto adentro, ponerlo afuera en la claridad y en un orden, crear un espacio, un territorio que es el texto, y hacerlo con la ayuda y con el diálogo con el tiempo mismo, el tiempo que es aquello en lo que vivimos y el tiempo que sale de nosotros mismos. Bien, para escribir tiene que pasar el tiempo, unas palabras se llaman a las otras, un tema deriva en otro y nunca vuelve al primero, que es algo que yo insto mucho a la gente a que hagan. Se hace un camino. El texto, como lo hemos venido haciendo los seres humanos, la escritura es un camino. Es el camino mismo de la escritura. Una novela es el camino que lleva a esa novela. Todas esas líneas conforman un camino que lleva a esa novela y que toma un tiempo escribir y toma otro tiempo en llegar y otro tiempo en leerse. Y el texto entonces es un camino que se recorre. El discurso discurre, el discurso empieza y acaba y pasa. Y no estoy hablando al escribir ni siquiera solamente de la escritura a mano, que es algo que siempre obligo a mis estudiantes a que hagan en mi clase, porque da claramente la idea de ese camino, sino incluso a presionar teclas. Como decía también mi colega Daniela, hay alguien que hace algo cuando presiona teclas, cuando presiona al menos unas pocas teclas para construir palabras en el teclado de la máquina o
por supuesto, del computador que siempre evoca al del piano, ¿no? Al de la composición musical, pero ese también es otro asunto. En el caso del ChatGPT, ni siquiera, decía en nuestra conversación Daniela, ni siquiera hay alguien que esté presionando teclas, no hay nadie que esté haciendo nada. Hay una cosa instantánea. Y hay una cosa instantánea porque hay algo ya previamente programado. Y eso que hay previamente programado, que está en el modelo de inteligencia artificial, es completamente también predecible y probable. El modelo de inteligencia artificial dice unas respuestas probables y ya ha anticipado, por tanto, en su programación implícitamente ha anticipado todas las preguntas. Es decir, está por fuera del tiempo, de alguna forma. Usar ChatGPT en lugar de escribir, así sea una carta a la administración del edificio, yo creo que implica el deseo de, el deseo inconsciente de haber sobrevivido al presente y al paso del tiempo y por tanto a la propia muerte. Es decir, si no soy la persona que escribió la carta, soy una persona que no he hecho nada, por tanto el tiempo no ha pasado a través de mí, por tanto no estoy envejeciendo, por tanto no voy a morir. Todo lo que hacemos los humanos, o casi todo, lo hacemos por miedo a la muerte, y creo que este caso es el mismo. Estamos imaginando una vida longeva en la que podemos recorrer grandes distancias, acumular muchísima información y haber escrito textos sin haberlos escrito en realidad. Es decir, no ha pasado el tiempo que habría pasado escribiendo eso porque no ha pasado a través de mí ningún tiempo. Ese es más o menos el sueño, ¿no? El tiempo no tiene nada que ver conmigo, por tanto el tiempo no me vence, por tanto no envejezco. Bien. Eso significa entonces que al usar ChatGPT, al pedirle a un robot que escriba en vez de escribir yo, estoy imitando al robot porque el robot de hecho tampoco está escribiendo. En el uso de estas tecnologías está esta noción de que estamos ahorrando tiempo. Sí, es que hay muchas cosas, como un montón de textos que no voy a leer porque me ahorra tiempo no leerlos. Y es interesante porque cuando pensamos en la noción de ahorrar tiempo, la imagen, si yo pido qué imagen tienen, pues es la imagen del atajo, ¿no? Llegar de A a B por un camino más corto que por el que se llega más rápido, es decir, por el que se llega antes. La cosa es que el camino por el que se llega antes, pues es distinto del camino por el que se llega después. El camino por el que se llega después pasa por más puntos. En el camino por el que se llega después se ven más cosas. Es decir, el atajo es menos. Y si concebimos el texto como un camino, entonces al usar ChatGPT estamos teniendo menos experiencia textual, es decir, menos experiencia del camino. El texto de ChatGPT no tiene valor de texto puesto que no tiene valor de camino. Escribir un texto es escribirlo. Y cuando estamos ahorrando tiempo, a lo que nos estamos precipitando es siempre a nuestra propia muerte. Es siempre el final del camino en todo caso. Entonces el atajo es llegar más rápido. El atajo que creemos que usamos para vivir más, es decir, para tener la ilusión de no envejecer y llegar más tarde, es siempre un atajo en el que estamos llegando antes al único lugar al que hay que llegar, que es la muerte. El tiempo, además, no son las cuentas que se hacen con el tiempo, no son las cuentas que se pueden hacer con cosas físicas. No es contar grano ni almacenar grano como José. Uno no ahorra tiempo que luego mete en otra cosa. Y básicamente el tiempo que estamos diciendo que ChatGPT nos hace ahorrar, nos lo hace ahorrar para comprar, para ser clientes y ser consumidores. Un ser humano lee cosas y recauda información, olvida sobre todo, recuerda alguna,
decide qué recordar y qué olvidar y qué usar. Esas son actividades del ser humano. Entonces yo no entiendo cuando el ser humano delega en ChatGPT cosas que el ser humano hace para hacer otras más interesantes. ¿Cuáles pueden ser esas más interesantes? Programar al mismo computador que le hace tomar el atajo, todo eso me parece una comedia, me parece absurdo a mí. Y, ¿o qué es lo que el ser humano quiere hacer realmente como ser humano si no es escribir? Y si no es aprender, y si no es buscar. Lo único que a mí se me ocurre es que la respuesta a esto es comprar. El ser humano quiere ahorrar tiempo para comprar. Queremos hacer estas inteligencias que piensen por nosotros para que nosotros no pensemos, sino que nos reduzcamos al estado de consumir, es decir, nos convirtamos en una boca. Pasemos de ser una cabeza a ser solo la boca de la cabeza. Bueno, el no escribir uno sus propias cosas, sino buscarlas, etcétera, decía antes que implica la idea de yo no soy la que ha buscado, por lo tanto el tiempo no ha pasado a través de mí, por tanto no he envejecido estos años que me toma estudiar algo, pero también o al mismo tiempo es la idea o el deseo de no pasar adelante, es decir, de quedarse. Es haber pasado por el presente y estar indemne, pero también no querer pasar más allá, que sea la máquina la que haga el paso. Entonces, conlleva también una parálisis, porque quien acumula tiempo pretérito se precipita más hacia la muerte, pero también quien da el salto hacia el futuro se precipita más hacia la muerte. Entonces, en el uso de estas inteligencias artificiales se plantea y uno se enlista en una guerra entre el ser humano y el tiempo y acepta una enemistad entre el ser humano y el tiempo. El uso del ChatGPT se relaciona para mí con la cirugía plástica y los injertos de Botox y de los otros injertos para no envejecer, el alisado de la piel, el borramiento del paso del tiempo de la línea del texto coincide con el borramiento del paso del tiempo de la línea de expresión. Creo que el auge de la cirugía plástica y la proscripción de la vejez, es decir, está prohibido envejecer. Yo creo que mi generación, mis amigas y yo, algunas de ellas, vamos a ser las últimas personas que envejezcamos visiblemente, porque las otras pues se considerará casi que antihigiénico no hacerse cirugías plásticas y no ponerse botox, etcétera, así como se considerará retrógrada y pobre no usar ChatGPT, ¿no? Entonces vean esta relación. Por cierto, dos cosas. Una, estaba viendo se llama Sam Altman y su nariz operada, y esta eliminación de la nariz, que es el órgano de la respiración, y este aumento de la boca, que es este órgano del consumo de comida. Me interesa ese nuevo rostro humano de la naricita así y el aumento de la boca. Y coincide también pues con el paso del tiempo, con la negación del paso del tiempo. Con el paso del tiempo la nariz crece y crece. Miren el tamaño de nariz que tengo yo ahora, siempre ha sido grande, pero casi que cada semana está más grande. Y los labios se adelgazan por la falta de colágeno, supongo, con el paso del tiempo. Entonces esas dos operaciones que no parecerían obedecer, no son la misma de estirarse o rellenarse, son también operaciones de supuesto rejuvenecimiento, como el uso del ChatGPT es de supuesto rejuvenecimiento. Un paréntesis que parecerá muy tonto, pero lo quería decir al comienzo como chiste, pero lo voy a decir en todo caso. Resulta que, este es el corte de comerciales, resulta que se me han ido desapareciendo las canas, me estaban saliendo muchas canas, se me estaba poniendo el pelo gris y de repente se devolvió. Y no sé qué es, y lo juro que no me he teñido. Y creo que es por estar en la piscina, que como que el cloro ha teñido las canas como de amarillo, entonces el pelo está más claro, pero no canoso. Y entonces me interesa porque haciendo un camino que es parecido al camino del texto, yendo y viniendo por una piscina,
he hecho de alguna manera que en la apariencia de mi cabeza, del cubrimiento de mi inteligencia natural y artificial, parezca que se devolvió el tiempo a punta de hacer camino, de recorrer metros, en este caso nadando. Es toda una tontería, pero se me ocurrió que la podía meter como interludio en esta exposición sobre las maneras que tenemos de pretender que el tiempo no pasa. Bien. Entonces, el ahorro del tiempo nos convierte básicamente en clientes, en clientas, en consumidoras. ¿Han visto ese eufemismo que se inventaron los gringos hace unos años de decir guest en lugar de customer? Como en la cola de Starbucks decían next guest en vez de next customer. Ese eufemismo de decir que el consumidor es un invitado es importante también porque entonces básicamente el consumidor lo que no es un anfitrión. Es decir, el consumidor no tiene un interior donde albergar al otro. El consumidor siempre está invitado, no en la propia mesa, pero además está convirtiendo en una operación de hospitalidad lo que es estrictamente no hospitalario. El consumo único, el consumo sin reflexión, el consumo sin silencio y sin interiorización, es un consumo que borra la diferencia entre exterior e interior. Ya perdemos la conciencia de un exterior, unas cosas que pasan al interior cuando estamos constantemente en la pantalla de Instagram adquiriendo cosas. No son cosas de afuera que nos llegan, son cosas que se aparecen también y se borra este diálogo entre exterior e interior, que es el de la hospitalidad y es, por cierto, el de la lectura también. El camino que nos ha llevado al ChatGPT y a esa automatización lo hemos hecho nosotros mismos y esto es importante que lo tengamos claro. No han sido unos señores malísimos de Silicon Valley que quieren que se extinga la humanidad para irse a vivir ellos solos a Marte. No hay eso, no hay esa conspiración. Somos nosotros los que paso a paso hemos recorrido este camino. Podríamos haber tal vez recorrido otro, o tal vez no habríamos podido recorrer otro. Tal vez solo en una realidad paralela esté el otro camino. Pero el camino del progreso, de las telecomunicaciones y el transporte que han reducido las distancias para alargar el tiempo, es el que hemos recorrido y ese camino implicó siempre la automatización. Yo pienso hoy, por ejemplo, en algo tan aparentemente inofensivo como los sílabus de las clases, que cuando yo era profesora universitaria teníamos que entregar al comienzo de semestre un programa en el que decían, o sílabus en Estados Unidos, en el que se decían los objetivos, las características, cómo se va a evaluar, qué vamos a estudiar semana a semana. Ese programa, esa exigencia del semana a semana, esa predictibilidad, se dice, y esa afirmación de que somos predecibles y podemos decir lo que viene y además estamos programados, está ya en esa exigencia. Por eso en mis talleres y en mis cursos no hay programa y cada vez que me piden uno, digo, salvo cuando no he podido ir a un par de talleres que doy para otras personas, en los míos, no hay programa. ¿Y cuál es el método? El método soy yo, tampoco hay. Y objetivos, no hay ningún objetivo realmente. Y me parece importante defender eso, esa resistencia contra la programación si uno puede. Bien, yo hablo a menudo del lenguaje publicitario, el lenguaje periodístico, que se han unido para hacer esto, ¿no? Hacer la inteligencia artificial y la escritura artificial. Pero en este punto, pues ya me siento hipócrita porque, por ejemplo, yo no puedo manejar sin Waze, no sé cuáles son los caminos, desconozco los caminos de la ciudad precisamente. Y por supuesto que uso Wikipedia a veces y uso realmente nada más. Pero sí, pues escribo en Word, etcétera. Pero entonces uso formas de inteligencia artificial que no son estas formas de escritura de ChatGPT. Nunca he hecho nada con ChatGPT y no lo voy a hacer tampoco.
Pero digo, me siento hipócrita porque desde luego que siendo alguien de mi época, pues uso en alguna medida la inteligencia artificial, escribo en un computador. Pero la cosa es dónde decir no. Y no es, voy a usar ChatGPT precisamente, son herramientas y si las sabemos usar, no, hay un salto cuantitativo importantísimo entre Waze y todo lo otro y ChatGPT. Y a mí me interesa que nos demos cuenta de ese salto cuantitativo, que es el que alguien haga la escritura por nosotros. El otro día alguien me decía, no, yo uso ChatGPT para que me ayude con la estructura. ¿Cómo así me ayude con la estructura? La estructura es la escritura. O sea, ¿para qué una máquina te va a ayudar con la estructura? Es el ser humano el que hace la estructura y eso es parte de, nuevamente, lo que hace un ser humano. O si no, ¿qué hace un ser humano? ¿Ejercicio y comida es lo único? Bueno, en fin. Entonces, hablaba del lenguaje publicitario, el lenguaje periodístico. Hace tiempo que habla toda la gente igual. O sea, el ChatGPT ya estaba, y he contado esta anécdota 1000 veces, de cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, tenía 23 años, me fui a hacer un doctorado y compraba el New York Times los domingos y lo leía y de repente me impresionó mucho que todo estaba escrito igual, las columnas de opinión y todo, y me pareció horrible el New York Times. Y en ese mandato de escribir todo igual ya estaba esta suspensión de la inteligencia humana y esta suspensión de la literatura. ¿Qué es el conocimiento? Elon Musk dice que la inteligencia artificial va a poder tener la totalidad del conocimiento humano al alcance. Eso no es conocimiento, la información no es conocimiento. El conocimiento es conocer. El conocimiento es verbal, es un verbo, es el verbo conocer y luego el conocimiento es la acción de conocer. Pero no hay conocimiento sin conocer. Entonces nadie adquiere conocimiento usando ChatGPT y nadie tiene una experiencia del conocimiento con el ChatGPT. Entre nuestras culpas, por así llamarlas, o más bien en el camino que digo que decidimos tomar y que deriva en ChatGPT, está también esa escritura académica contra la que siempre he hablado, ¿no? Que se inculca en los colegios y se inculca en las universidades. Hay que escribir con introducción y conclusiones. Y los párrafos tienen una idea principal y luego una secundaria. Hay que saber detectarlas. Esa escritura que automatizaron los gringos y exportaron en un programa de college writing, que creo que se inventó en Harvard, eso es ya automatizar al ser humano y eso ya es enemigo de cualquier tipo de creatividad. Bueno, pero también el cómo es, dónde, cuándo y quién del periodismo. El creer que un artículo tiene que contestar estas preguntas fundamentales, eso también ya era automatizar al ser humano. Entonces ese es un camino que estamos recorriendo desde hace muchísimo tiempo. Al escribir, uno crea a otro de uno. Los escritores, quienes escribimos, sabemos que en el momento de ponerse, y por eso quiero insistir en ese poner, en que pensemos en ese ponerse a escribir. Ponerse a escribir es ¿qué? Es ponerse a recibir de distintos lados, de la propia inteligencia, del propio corazón, del espacio misterioso y oscuro que hay dentro de uno, del tiempo que uno ha vivido sin que estuviera vivo, es decir, de sus antepasados, sobre todo del inconsciente. Ponerse a escribir es ponerse a recibir y ponerse a dar. En ese ponerse a escribir hay también la creación de otro uno, de una sombra de uno, o de una imagen de uno, o de un autor que uno crea antes de la escritura. Es ese autor que uno crea el que escribe. Todo eso hay en el proceso de escribir. Ese repliegue sobre uno mismo, es decir, ese doblarse y luego un desdoblarse. Nada de eso ocurre cuando se usa ChatGPT y la escritura de ChatGPT no entraña ninguna de esas acciones. Bien.
El conocimiento al que uno llega y que enseguida olvida al ser escritor, el conocimiento literario, está encarnado, sucede en la carne individual de un ser humano y es como un espíritu que se encarna. Se parece mucho más a la escena de la Anunciación de la Virgen María que a cualquier programación de programas de inteligencia, de modelos de inteligencia artificial. Pregúntense qué es la carne y cómo uno se fecunda a sí mismo y se encarna y encarna el conocimiento de uno para producir algo nuevo. Y entonces me sorprende mucho, me escandaliza que haya entre la juventud y como un presupuesto cool y políticamente correcto la negación de la originalidad. No, vamos a escapar de ese mandato de la originalidad que es muy pesado y cansa y no hay que ser originales y pretender que uno inventa. No, sí hay que ser originales. Y cada ser humano encarnado es capaz y debe producir una idea e imagen que nadie nunca ha producido, del mismo modo en que tenemos huellas dactilares que nadie ha tenido y muchas otras huellas en el cuerpo singulares e irrepetibles. Somos también capaces de originalidad y eso lo digo una y otra vez en mis talleres y eso es básicamente la misión de mi vida, que la gente produzca algo singular en vez de repetir frases hechas y lugares comunes. Entonces sí, somos capaces de conocimiento nuevo, así como los que son padres o madres son capaces también de dar vidas nuevas e individuos nuevos al mundo. Y la negación de originalidad está siempre relacionada y es concomitante con la negación de la reproducción sexual. Bueno, pero a eso vamos a ir luego. Los modelos de inteligencia artificial no están en el tiempo, están en el no tiempo. Su discurso no es discurrir, es decir, no es discurso tampoco. Es aparición espectral falsa, como los magos falsos. ¿Se acuerdan que en el Éxodo aparecían los magos y hacían algo, pero luego Moisés y hacía algo y los magos eran capaces, hasta que hizo cosas de las que los magos no eran capaces y eran como la diferencia entre inspiración y magia? Piensen en eso también, en el ChatGPT como una magia menor y como alucinación, y otra magia verdadera, que es la de la creación a través del espíritu humano, a través de la voluntad humana, y sí, es original, es capaz el ser humano de originalidad y hay que defender eso y no pensar que es cool decir que no somos capaces de originalidad. Y estaba pensando que este ChatGPT no vive en el tiempo, desde luego, o sea, no hay noche ni día, ni trabaja y descansa. En nuestros mitos, en algunos de nuestros mitos, hemos hecho coincidir de nuestros mitos y de nuestras acciones, nuestro estado de descanso como un estado en el que coincidimos con la divinidad. El domingo, el séptimo día o el Shabbat es el día en que Dios descansó y en ese día nosotros también descansamos y es en el descanso en el que volvemos a ser a imagen de lo que no muere. No es en el trabajo. La inteligencia artificial solo existe en tanto que está procesando, es decir, en tanto que está trabajando. Entonces es un a imagen de, que es a través del trabajo, no un a imagen de su creador, que es a través del descanso, como nosotros nos hemos imaginado que somos imagen de un creador. No estoy diciendo en esto que crea en la creación y no en la evolución, no tiene nada que ver. Estoy hablando de concepciones literarias de nosotros mismos y cómo son opuestas a nuestra concepción del ChatGPT, cuya identidad y cuya imagen es el trabajo exclusivamente. El ChatGPT no descansa. Estar apagado o estar encendido no es descansar. Y fíjense que, en ese descanso hemos puesto la esperanza de nuestra posibilidad de no morir,
que sucede cada semana. Pero a lo que iba es, el ChatGPT no tiene día y noche, no vive en el tiempo. Nosotros sí vivimos en el día. El día es nuestra condición, el día es nuestra vida entera, el día que comienza y termina en la noche. Las sombras que se alargan y se juntan para formar la noche. El ascenso y el declive del día es nuestra condición. No podemos salirnos del día, vivimos en el tiempo. Nuestra vida entera es también un día que sube y luego declina en la vejez. Bien. Y pensaba, entonces, porque estoy haciendo ahora el taller de escritura de diarios, pensaba en la escritura de los diarios, en la escritura en los cuadernos, en la necesidad de que todo el mundo tenga un cuaderno en el que escriba, no todos los días, pero escribirá siempre en el día cuando escriba, y escriba a mano. Y en esa actividad y esa conciencia del tiempo está también otro concepto que es la intimidad, del que es incapaz el ChatGPT. Ya hablaba antes de la indistinción entre adentro y afuera. Para que haya intimidad tenemos que partir de la noción de que hay un adentro y un afuera. Eso no existe en el ChatGPT, por tanto tampoco tiene intimidad, tampoco existe la intimidad con respecto al ChatGPT, y sí existe en la escritura nuestra, que es la escritura del día, en el día, o de la noche, se entiende, en el día, nuestra conciencia del día. Y estaba pensando como en la escritura del diario, y cuando leemos diarios de escritores o de personajes, no leemos una obra. Un diario no es una obra, sino que un diario es un autor. Un diario es el autor. Y estaba pensando en cómo ese autor no es una persona, sino que ese autor que escribe diarios íntimos es el tiempo mismo encarnado en quien escribe. El autor es el tiempo. Entonces pensemos en ese contacto con el tiempo y en esa reflexión sobre el tiempo que tenemos cuando escribimos diarios y gracias a escribir diarios. Quería hablar también acerca de simplemente la trampa que implica usar ChatGPT. Para mí, alguien que usa ChatGPT para escribir un texto, el texto que sea, que vaya a ser leído por un ser humano, es un tramposo. O alguien que haga una imagen de inteligencia artificial en lugar de tomar unas fotos y hacer lo que sea de montaje, el que se lo pide a ChatGPT es un tramposo. Está dándole algo no humano a los humanos. Es un acto como de avaricia usar ChatGPT. Pero hay además otra cosa. Al usar ChatGPT, decía antes, y es obvio, estamos delegando. Estamos delegando lo que es totalmente humano. Pero además estamos esclavizando. Yo creo que el emplear a ChatGPT y decirle, ChatGPT, escríbeme un texto que tenga tales y tales características. ¿Qué es lo que estamos haciendo en vez de recibir y dar, que decía hace un rato que era ponerse a escribir? Estamos ordenando, estamos dando órdenes, estamos imperando, no estamos ni recibiendo ni dando, sino que estamos ejerciendo una falsa autoridad, una autoridad de pobres. Y estamos creyendo que cumplimos la fantasía de tener un esclavo. Y esa es una de las cosas que más me chocan de ChatGPT. Y atención a esto, el ChatGPT no solo está relacionado con los totalitarismos porque Trump sea amigo de los inventores de ChatGPT, y no solo está relacionado por los totalitarismos, y esto es muy importante también, por la uniformización de los discursos y el convencer a los seres humanos de que son incapaces de originalidad y por tanto incapaces de rebelión. Está relacionado con los totalitarismos porque está enseñando a la gente a mandar, a que escribir y crear es mandar, es dame un texto que tenga tal cosa. Y está naturalizando el tener un esclavo. El ChatGPT, el robot, es un esclavo, ¿no? Un esclavo que no existe, pero se está haciendo el simulacro de tener a un esclavo. Y el que tiene un esclavo, en el acto de
tener una relación con otro que es solo el de dar órdenes de trabajo, otro cuya existencia, ya dijimos, es el trabajo, no existe para él el descanso, porque para ChatGPT no existe el descanso, como supuestamente para el faraón no debía existir el descanso, para los hebreos tampoco en el Éxodo, que fue Moisés el que pidió como un líder sindical que tuvieran un día de descanso, etc. Pero digo, la relación con otro que en nuestra fantasía no necesita descanso y en la realidad no lo necesita, como el ChatGPT, porque el ChatGPT además no es otro y no es nadie. La entronización y la naturalización de esa relación es y conlleva a la naturalización de la esclavitud. Anoten este argumento porque yo no lo voy a hacer, yo no voy a escribir un ensayo sobre esto porque me parece una mamera escribir sobre esto y prefiero hablarlo además porque prefiero hablarlo así, saltando de un lado a otro para esquivar al ChatGPT, que está oyendo todo esto que estoy diciendo y está procesándolo en sus procesadores. Bien. Entonces, tenemos que hacer cosas con las que esquivemos a la inteligencia artificial y me precio de tratar de hacer eso. En el futuro probablemente tampoco esto la esquive, esta manera de hablar y de pensar y de no, esta manera no escritural además, pero bueno. Estaba hablando sobre la naturalización de tener un esclavo, que es el ChatGPT, y quien se relaciona con otro como esclavo está poniendo el cuello para que le pongan el yugo y hacerse esclavo también. Entonces, el que tiene la fantasía de otro que le obedece, que es el ChatGPT, está comprometiéndose también a ser absolutamente obediente a otro poder por encima de él. Y esto es muy importante. Si usan ChatGPT se están esclavizando y están accediendo a unas relaciones que son de plena orden y obediencia, imperio y obediencia. La relación entonces, esta modela, yo creo, otras relaciones y alimenta el totalitarismo. Bueno, no sé si hablar de esto o no porque se me va a alargar, pero no importa, ya que voy a hablar de esto, voy a hablar de todo lo que he pensado al respecto. Yo he dedicado muchos años de mi vida, sin ChatGPT, a estudiar, o dediqué años de mi vida en mi doctorado a estudiar los libros de cuentos enmarcados, y muchas veces he hablado de eso en muchos espacios, incluso en estos monólogos, es decir, los libros de cuentos dentro de cuentos. Ustedes conocen el más famoso de todos, que es Las Mil y Una Noches. Hay un cuento que es un marco y dentro de ese cuento se cuentan otros cuentos cuyos personajes cuentan otros cuentos. Y ese modelo, la literatura enmarcada, los libros de cuentos con marco de cuentos dentro de cuentos, pretenden transmitirle al lector la noción y la imagen del infinito. Es decir, nada menos que hacerle sentir, hacerle vivir el infinito y hacérselo conocer, hacerle conocer que en un mundo en el que todo perece, sin embargo, existen también cosas que no perecen y existen una manera de ser que es no perecer al tiempo que estamos pereciendo todo el tiempo. Pereciendo, al tiempo que todo se acaba, hay algo que no se está acabando nunca. Y esa enmarcación de un cuento dentro de un cuento, dentro de un cuento, dentro de un cuento, que nos tiene a nosotros mismos, lectores, como el marco más externo, nos hace pensar que nosotros estamos enmarcados en el relato de otro. ¿Sí? Bueno, vean la diferencia entre ese modelo de mostrar el infinito y el modelo de mostrar el infinito, que es darle una orden a un robot que le da una orden a otro robot que le da una orden a otro robot, que es el infinito de la prisión y no el infinito de la libertad y de las ondas concéntricas, de la proyección y de la regresión para siempre al espacio inconcebible. Son dos modelos de infinito: el infinito de la prisión y la esclavitud de los robots y de lo muerto, y el infinito de la vida que nos ha enseñado la literatura. En toda esta en todo este discurso sobre ChatGPT hay algo implícito y es, o sea, siempre lo que nos estamos preguntando es
¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Si ser humano no es ser ChatGPT, no es recaudar información, la inteligencia humana no es la infinita memoria de Funes, ni siquiera la de una biblioteca, sino otra cosa que pasa en ti es ¿qué es ser humano? ¿Cuál es la manera de vivir de un ser humano? Y esa tiene que seguir siendo nuestra pregunta. Esa pregunta que se ha tratado de responder con el cuento de la Sirenita, con el cuento de Frankenstein de Mary Shelley, pues la novela de Frankenstein, con la novela de Pinocho, con el cuento magnífico del pescador y su alma de Oscar Wilde. Es la pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo. Para ser humanos nos tenemos que hacer la pregunta de qué es ser humanos. Por ahí hay un monólogo sobre eso mío en cambio. Volvamos a la relación con el tiempo y esa relación con el tiempo marcada por las cirugías plásticas, la negación a envejecer, la declaración casi que de inmoralidad y incivilidad que es envejecer, la relación entre eso y el uso del ChatGPT. O sea, se nos impone la cirugía plástica, se nos impone el artificio en el cuerpo, como se nos impone el artificio en la inteligencia de ChatGPT, y ambas lo que nos están diciendo es posible no morir, pero la única manera de que sea posible no morir es no vivir. Entonces nos están diciendo es posible no vivir, es posible no pensar, es posible no morir con la condición de no vivir y no pensar, es posible no envejecer si te niegas a la carne y a la vida de la carne, y si te niegas a la vida de la inteligencia. Entonces todo esto se relaciona con la compulsión al artificio, a lo de segundo orden, la preferencia por lo que viene procesado. Tanto la comida procesada como la inteligencia, el dato procesado. Y entonces ahí viene otra instancia de nuestra responsabilidad. La bibliografía secundaria en la universidad. Eso de mandarles a los estudiantes que lean los artículos sobre un texto antes de pensar en el texto, que hagan lo que llamaban en la universidad estado del arte, que no tiene nada que ver con arte, que era decir todo lo que se había escrito sobre un tema para poder hablar del tema. Eso no tiene sentido. Eso que nadie cuestiona como un fundamento de la producción académica no tiene sentido. Y nunca he enseñado un curso de literatura recomendando ni poniendo a leer literatura secundaria. Entonces, eso ya era una predilección por lo procesado, como por el alimento procesado, en vez de el alimento sin procesar. Es lo mismo. Y adivinen qué, el uso de ambientadores en todas partes, esa invasión de los sentidos que quiere es adormecer los sentidos, obedece a la misma predilección por lo procesado o lo de segundo orden, que te pongan en todas partes a oler fragancias artificiales en vez de oler a lo que huela, es lo mismo de la bibliografía secundaria. Y el ruido, la música en todas partes, que en todas partes haya una música de ambiente o música de fondo, es también una expresión de esa compulsión a lo procesado, lo artificial, lo de segundo orden. Y el ChatGPT también. Bueno. Y fíjense que ahora un pequeño desvío a las redes sociales, a esta otra presencia de la tecnología e incidencia de la tecnología en la escritura. Lo que pasa en las redes sociales es que se reproducen los mecanismos de la adolescencia, en concreto de la adolescencia del high school gringo. Entonces, en las redes sociales, todo el mundo se queda adolescente y la cheerleader del colegio habla de la misma manera y espera el mismo resultado y la misma incidencia de popularidad, y todos estos mecanismos de inclusión, exclusión, formación de grupos, formación de tribus, impacto, todo eso es adolescente.
¿Y eso qué significa? Otra manera en la que esperamos que no pase el tiempo, otra manera con otros mecanismos con los que esperamos no, fantaseamos con no envejecer. Todas las redes sociales son adolescentes. Bueno, ¿qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? ¿No tiene corazón? ¿Qué es el corazón? Bueno, no voy a hablar ahora sobre el corazón, pero el corazón es un centro y es un motor y es una bomba y es también algo que está dividido en dos. Como descubrió Harvey, tiene dos lados que no se comunican entre ellos sino a través de todo el cuerpo. Yo creo que la inteligencia artificial sí tiene corazón. Podríamos identificar tal vez un centro de el chat GPT, una central, o tal vez no tiene corazón, pero esa es una de las preguntas. ¿Tiene corazón? Decimos que la inteligencia artificial no siente, pero tal vez nosotros tampoco sentimos, y no está algo tan malo. Es decir, si la inteligencia artificial puede decir qué siente, porque podría decir lo que siente, eso sería igual que nuestra expresión de sentimientos. Sería como expresión y como dramatización de sentimientos tendría la misma validez. Y sentir la evidencia de la sensación en otro ser humano es su dramatización de esa sensación y es también que yo siento lo que siente. Entonces nuestra relación con otro ser humano, con un chat GPT en términos de si siente o no el otro, yo creo que sería más o menos equivalente. Entonces no está ahí la diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos. El corazón además es mecánico. El cerebro es eléctrico. Pueden tener algo mecánico y algo eléctrico. La inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la diferencia? Lo que no tiene la inteligencia artificial es muerte. Aunque no sé, desconectarlo sería la muerte también. ¿Qué no tiene? Alma. ¿Qué no tiene? Sombra. No tiene cuerpo. No tiene cuerpo y por tanto no tiene sombra. Entonces lo que nos distingue sí sigue siendo la carne, yo creo. Aunque en todas estas hay distinciones, sí, puede que no tenga ni corazón, ni sensación, ni alma, ni muerte. O puede que tenga todas esas, pero aún así no tiene carne y no tiene cuerpo y por tanto no tiene sombra. Y vuelvo al cuento de Oscar Wilde del pescador y su alma, en el que propone que la sombra no es la sombra del cuerpo, sino que es el cuerpo del alma. Entonces tendríamos que volver a la sombra. La inteligencia artificial no tiene sombra y por tanto no tiene ámbito y por tanto no tiene tampoco un aura y no tiene, repito, una atmósfera. Es decir, no tiene día y no tiene habitación. No tiene luz, por tanto no tiene sombra y no tiene habitación. Nuevamente, no tiene tiempo. Bueno, no tiene tiempo y por eso se apresura a hacer todo, porque no tiene tiempo. Piensen en eso de no tener tiempo y de tener tiempo. Y no tiene intimidad, no tiene adentro y afuera, como dijimos hace un rato. No tiene imagen tampoco. Podría aparecer pues una foto ahí hechiza de esas inmundas de personas de inteligencia artificial, de copias de la figura humana de inteligencia artificial, pero eso no es imagen. ¿Qué es eso que no es imagen? Es efecto visual, que es distinto de imagen, por eso se dicen distintos. Entonces no hay una gramática del espacio realmente involucrada en la inteligencia artificial, pero además no tiene secreto, o si tiene esa comunicación de las inteligencias artificiales entre ellos. El otro día leía un artículo sobre las solicitudes de trabajo con el currículum y la carta de presentación y todo que estaban llegando a sitios de Estados Unidos y estaban siendo leídas también por inteligencias artificiales y no estaban contratando a nadie, aunque fueran muy buenas las hojas de vida. Esa relación entre ellas, ahí hay un secreto, ¿no? Pero no tienen, si hay esa comunicación, en todo caso no hay silencio, lo que hay es una cháchara entre ellas, unas interacciones de datos entre ellas. No hay silencio. Y el otro día leía
en algún artículo, no sé si era de Simón Villegas, creo, o un artículo que me salió en Instagram que, o era en lo de Jorge Caraballo, bueno, no sé. Pero vean que es interesante no saber, no lo va a consultar con ChatGPT, cualquiera de ellos que tenga que sea el autor ganará el crédito y si no todos ellos. Leía que el verdadero pensamiento, era un artículo en español y ahora no me acuerdo del nombre y salió en dónde, bueno. El verdadero pensamiento de una máquina de inteligencia artificial, la prueba de pensamiento y de existencia casi, sería que dijera, no, no te voy a contestar esa pregunta, no quiero. Y entonces cobra una relevancia enorme la respuesta de Bartleby, el personaje de Melville, ¿no? Ese personaje literario que justamente se niega a escribir, dice preferiría no hacerlo. Y justamente lo que no quiere hacer es transcribir. Es esa escritura que es mecánica y que no es literaria. Y el ChatGPT no puede decir que no, no dice que no dice no quiero. Entonces, vean que hay una libertad humana irreductible en decir no quiero. No quiero consultar a ChatGPT, por ejemplo. Bien, preferiría no voy a contestar esa pregunta, pero tampoco le voy a decir a otro que la conteste, no le voy a decir a ChatGPT que la conteste. Bien. Lo que ChatGPT contesta son a menudo cosas malísimas. O sea, realmente no es muy bueno, no es que vaya a hacer ninguna obra interesante, ni siquiera información interesante, sus selecciones son malas. En relación al ChatGPT podríamos también revisar el concepto de lugar común. El ChatGPT reproduce lugares comunes, pero ¿de dónde vienen los lugares comunes? De la formación de un común denominador, esto es lo que todo el mundo sabe, entonces la inteligencia artificial además es una nivelación por lo bajo, desde luego. Y bueno, y le dan a uno ganas de callarse, ¿no? La frase hecha, que ChatGPT pues es experto en frases hechas, en esas frases repetidas 1000 veces, porque también es una cuestión de estadística, ¿no? Es una especie de escritura en el espacio de lo que está ahí puesto casi, y tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la arenga y tiene que ver con el discurso político. Entonces no solamente el publicitario y el periodístico, sino el discurso político y el discurso ideológico que se vuelve prefabricado y se vuelve repetido irreflexivamente, es también un discurso chatgptiano. El ChatGPT, por supuesto, estandariza y por tanto también alimenta el ánimo totalitario. La pornografía era ya la inteligencia artificial del sexo y el crecimiento y la entronización de la inteligencia artificial y el hecho de que vaya a reemplazar al ser humano está relacionado con el ataque a la sexualidad humana y a la reproducción sexual. El alquiler de vientres está relacionado con el ChatGPT. La anulación de una intimidad, de una división entre adentro y afuera, está en la pornografía, en el vientre de alquiler, en ChatGPT, pero también estaba ya en el foro de Atenas, en el ágora de Atenas y en el foro romano, en ese espacio público que es forense y que ya es exposición del cadáver. Por eso el anfiteatro se llama tanto al sitio donde se hacen autopsias como al sitio donde se presenta el teatro griego. La exposición de la representación, lo que quiero decir es, desde que inventamos la democracia e inventamos el teatro, estamos en este mismo camino que lleva a ChatGPT. Somos nosotros quienes lo hemos hecho. Esto no es una conspiración de lagartos. Pero también dónde podemos parar, ¿no? Y dónde podemos torcer el rumbo. Y para mí, parar y torcer el rumbo es simplemente una decisión individual y minoritaria. Es decir, yo no lo voy a hacer.
sigamos con la pregunta de qué es lo que ChatGPT no tiene, qué es lo que la inteligencia artificial no tiene, que algunas personas han contestado como no tiene empatía. Pero ¿qué es empatía? Esa cosa de empatía, hay que tener empatía, no hay nada más falso, más trillado y más lugar común y más término y no realidad que la empatía. Simular empatía es lo mismo que tener empatía. Si alguien, y véanse el capítulo final de todo Seinfeld, porque de repente es un estudio sobre eso. Pero bueno, no voy a hablar ahora sobre Seinfeld. Simular empatía es lo mismo que tener empatía. Si yo ayudo a alguien en problemas y no siento ninguna empatía, pues estoy demostrando empatía al ayudarlo, que es lo importante. Entonces, la inteligencia artificial podría tener empatía en esa medida. La formalización de una moral es parte de la inteligencia artificial y la formalización de una moral es moralismo. La inteligencia artificial puede llegar a ser moralista. Y yo pensaba ayer en esa charla que hice sobre la inteligencia artificial en que algunas acciones y emociones humanas que hemos ido calificando como negativas tal vez son diferencialmente humanas. Por ejemplo, la inconsistencia, la predilección e incluso la exclusión. ¿Y cómo podríamos reivindicar todo eso como lo humano contra lo maquinal que se vuelve lo absolutamente igualitario, absolutamente incluyente, absolutamente consistente y predecible? ¿Cómo reivindicar la verdadera diferencia que no es la creación de identidades? No tiene nada que ver con la creación de identidades, el pensar en la diferencia. Bueno. Dicen la inteligencia artificial no entiende, pero la inteligencia artificial sí entiende. Lo que hace es precisamente entender. Y propongo yo reivindicar el no entender. Un no entender que es creativo. Y entonces hay otra responsabilidad que ha llevado al abuso de la inteligencia artificial y a la educación con ChatGPT, que es la comprensión de lectura. Durante años hemos dicho que entender un texto es poder parafrasearlo. Di en tus propias palabras qué es lo que dice el texto. Y no, eso no es leer. Leer es, por ejemplo, poder aprender de memoria. ¿Se acuerdan hace cuánto tiempo se excluyó de la educación el memorizar? No, es que uno para qué memoriza, para eso está escrito. No, porque el ser humano aprende de memoria, puede aprender algo de memoria. Por eso me aprendo algo de memoria. Y por eso no solo lo puede hacer el ChatGPT, sino que yo también me puedo aprender de memoria unas páginas del Quijote. Porque puedo, porque eso es lo que hace el ser humano. Bueno, saber leer no es saber resumir, eso lo hace el ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que es saber leer? Y voy a contar una anécdota. Esto ya se fue al carajo, ya llevo como 3 horas hablando, pues voy a hablar 4. Porque el ChatGPT es breve, yo no. Cuando yo hacía mi doctorado, leí The Spirit of Romance, que es la tesis doctoral de Ezra Pound, que presentó para acceder a su título doctoral en UPenn, y UPenn no aceptó una tesis doctoral en lenguas romances, y es sobre el romanticismo de final de la Edad Media, sobre los trovadores. Yo la leí cuando era estudiante de doctorado y no entendí nada, realmente no entendí nada de ese libro, además. Pero lo seguía leyendo y no entendía y lo empecé a leer distraídamente, como inventándome lo que decía ahí. Y se sentía inútil mi lectura y entonces ni siquiera lo terminé. Pero luego supe que en mi tesis doctoral y en todo lo que yo pensé en adelante y sigo enseñando, y está en mi próximo libro, que es un libro sobre la lectura, todo lo que pensé sobre el romanticismo venía de ese libro que no había entendido, y lo juro que no puedo decir una sola idea que haya sacado de ese libro, y sin embargo ese libro informó el mío. Entonces hay maneras de entender de leer que no son entender, y no son ni siquiera saber que se leyó. Y esas maneras son las maneras del ser humano. A menudo les propongo a mis estudiantes que lean El huevo y la gallina, que es una conferencia que Clarice Lispector dijo en un congreso de brujería de Bogotá. Y ellos a menudo, y ellas, el otro día hice una charla de esto en la Luis Ángel Arango, dicen, no entendí.
Y yo les pregunto qué es lo que no entendieron o qué es lo que creen que debían haber entendido, porque es un texto que no se puede parafrasear. Y voy a leer una parte de ese texto. Piensen cuáles son las reacciones de la lectura distintas de entender, porque el ChatGPT y las inteligencias artificiales, las otras inteligencias artificiales están leyendo todo lo que escribimos. Estos monólogos los están procesando también, todo. Pero ¿cómo no leen? Y no leen a la manera en que yo leí The Spirit of Romance de Ezra Pound, o en que puede uno leer ese texto de Clarice Lispector del huevo y la gallina. Pero eso significa también replantear la literatura, apartarnos de la trama, apartarnos de lo que puede decirse, de qué se trata o de qué es, de lo que puede resumirse para un premio o para una serie de televisión. Significa inventar otra literatura también que tiene que ver con esta de Clarice Lispector. El argumento no importa, no tiene que haberlo. La inteligencia no es decir argumentos ni poder resumirlos. No es convertir un libro en una serie. Voy a leer este capítulo, estas cuantas líneas de lo de Clarice Lispector. Ver el huevo es imposible. El huevo es supervisible como hay sonidos supersónicos. Nadie es capaz de ver el huevo. El perro ve el huevo, solo las máquinas ven el huevo. La grúa ve el huevo. Cuando yo era antigua, un huevo se posó en mi hombro. El amor por el huevo tampoco se siente. El amor por el huevo es supersensible. Uno no sabe que ama al huevo. Cuando yo era antigua, fui depositaria del huevo y caminé suavemente para no derramar el silencio del huevo. Cuando morí, me sacaron el huevo con cuidado. Todavía estaba vivo. Solo quien viera el mundo vería el huevo. Como el mundo, el huevo es obvio. Ese texto, El huevo y la gallina, de Clarice Lispector, para mí es uno de los mejores textos que se han escrito en la historia de la humanidad. Y no puedo decir de qué se trata. No puedo decir de qué es del huevo. Y sí, el huevo es el alma y el huevo es la tradición y el huevo puede ser un montón de cosas, pero también no lo son. Y es un texto que puede estar hablando además de la inteligencia artificial, y es un texto que no podría nunca ser escrito por ninguna inteligencia que no fuera encarnada, humana. Otra cosa, la literatura no es informativa, la literatura no da información, y en estos puntos estoy identificando aspectos por los que somos responsables del auge de la inteligencia artificial, y la academia es responsable del auge de la inteligencia artificial. Haber leído literatura como si las obras literarias dieran información sobre su época y pudieran resumirse, eso es pensar como piensa el ChatGPT, la inteligencia artificial. Pensar que componer es combinar. Pensar en que hay, como algunos que dan talleres literarios dicen, técnicas y estrategias narrativas, como los gringos, con su famosa teoría de, ¿cómo es? Si aparece una pistola en el primer acto, tiene que ser disparada en el último. Todas esas estupideces gringas, todo eso es de inteligencia artificial y no tiene nada que ver en realidad con la médula de la literatura. Pero en los programas de escrituras creativas lo siguen repitiendo y la gente que da teorías lo sigue repitiendo. Y el otro día una escritora muy famosa y exitosa decía, yo primero hago una escaleta de la novela y luego a partir de la escaleta voy haciendo las escenas. Eso, entonces escribes como ChatGPT. Bien. El pensar que ¿qué quería decir el autor? Que hay una especie de interpretación. También es leer como ChatGPT. Lo que trato de decir es que hace tiempos que la academia está leyendo como ChatGPT y que ChatGPT es solamente la desembocadura de unos errores y de otros que no son errores. Bien, quería hablar de un montón de cosas, pues ya estoy muy cansada y ustedes están más cansados que yo porque como no somos máquinas, en fin. A ver, cuando estamos frente a lo que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial produce, cuando lo miramos, no estamos leyendo.
Y se nos olvida enseguida lo que dice la inteligencia artificial y no incide en nuestra vida, no forma carne en nuestra carne. Lo sexual y lo intelectual están completamente unidos. La creatividad humana, el hacer arte y la procreación humana y la sexualidad humana están unidas. Se acaba el sexo y se acaba la reproducción sexual y se acaba también el arte. Y esto está muy claro para mí, y las máquinas no tienen sexo y además nos convencen de que nosotros tampoco, por eso mi alusión a la pornografía, que es una inteligencia artificial también. Iba a hablar sobre la intimidad, pero ¿saben qué? Más bien luego hago algún otro monólogo sobre solo la intimidad, que es algo de lo que igual he hablado a menudo. La concepción, nuevamente para volver a lo del sexo. La concepción es comparable y está en la lectura. Yo no tengo hijos, no quiero decir que tengan hijos y que si uno no tiene hijos no lee. No, pero pues, todos fuimos concebidos. El saber, y se usa así, concebir una idea o concebir un animal adentro de otro, ¿no? Piensen en esa instancia de la intimidad, que es la Virgen concibe también y concibe por el Espíritu, esa imagen de la inspiración y la concepción que requiere de un adentro, de un afuera y de una intimidad que no tiene nada que ver, que no sucede con la inteligencia artificial y que no sucede con la reproducción no sexual, que es la que estamos privilegiando los seres humanos. Y sobra decir que todo esto tiene que ver también con la idea de que no hay machos y hembras, ¿no? Pero no me voy a meter ahora a hablar de este encadenamiento que hay entre cirugías plásticas y mandato de no envejecer, rechazo por el propio nacimiento y por la determinación del nacimiento, es decir, rechazo al sexo, no hay sexo sino género, en esta teoría, entronización de la inteligencia artificial, negación de la muerte, porque la inteligencia artificial puede hacer que la imagen de tu ser querido viva para siempre. Todas esas cosas que acabo de enunciar forman parte de un nuevo orden que excluye al ser humano. Entonces, para terminar, la inteligencia artificial no existe, no es nadie. Y el otro día un amigo me decía precisamente el hacernos creer que eso es alguien y que estás hablando con alguien al preguntarle algo al ChatGPT, eso es un dogma, y es un dogma alucinatorio, y es una negación de la realidad. Cuando más insiste en ser alguien, menos alguien es. Y en esa insistencia en que es alguien, pero alguien no nacido y no mortal, pero tampoco es un espíritu, en esa insistencia en que nada es algo, nos está convenciendo a nosotros de la inexistencia de nuestro propio deseo, de la inexistencia nuestra, al ponernos el espejismo e impedirnos la especulación. El espejismo del conocimiento en vez de la especulación. Y vean que comparten la misma raíz, etc. Entonces, pues hay una posición ética de no usar nunca las inteligencias artificiales productoras de texto. Y yo invito a la gente a tomar esa posición ética. Porque voy a jugar con una inteligencia artificial y mitad de mi novela la va a escribir ella y mitad yo. También es algo que estamos haciendo desde hace tiempos, ¿no? Por una parte, los juegos creativos de Oulipo y la vía de instrucciones de uso y toda una serie de concebir la literatura como juego también conducía aquí. La literatura no es un juego. Y arte y juego son dos cosas diferentes, no siempre diferentes y muy relacionadas en el teatro, no tanto en las otras artes, pero bueno, eso es todo otro tema. Pero el caso es que el favorecimiento del juego por encima de el arte también conduce aquí. Entonces no hay que jugar con ChatGPT. Y entonces iba diciendo que mi posición ética es la de no usarlo nunca. La de tratar de no vivir en el artificio,
sino en el arte y en lo posible en la naturaleza, la de buscar sentido nuevamente en lo autobiográfico, en la pregunta de cómo se encarnó en mí el tiempo. Una pregunta que ChatGPT contestaría con alguna imbecilidad, porque la inteligencia artificial no es muy inteligente, ese es el punto, no lo es. Combina, pero esa es solo una parte muy pequeña de la inteligencia humana. Estoy muy cansada y me puse a repetir, a saltarme cosas, a dar cosas por sobreentendido, a errar. Este error, esta falencia, esta inconsistencia es inteligencia humana y es también original. Y nada, las invito a ser originales y a descansar, a descansar. Chao.